Bienvenidos a Valos TV. Después de un año de intensa actividad junto a Valos y a nuestra Mendoza, es momento de iniciar el análisis, el balance de una ardua temporada de tareas importantes realizadas por estas dos organizaciones. Vamos a charlar con Adolfo Brennan, de nuestra Mendoza, que comienza la charla, por supuesto, a través de empezar a realizar el balance de este 2014. Vamos a saludar a Adolfo Brennan, presidente de nuestra Mendoza, y vamos a analizar aquí en la sede de Valos el balance de este año, un año calendario que se está cerrando con mucha actividad, ¿no? Sí, hemos tenido, digamos, un año en donde nos hemos enfocado un poco más en fortalecer los proyectos que teníamos ya en marcha, pero sobre todo fortalecer sobre la capacitación de los actores que hacen posible los proyectos que tenemos andando, que es fundamentalmente el plan de metas como digamos nuestro eje de trabajo más importante. Uno debe tener claro, y creo que esta ha sido seguramente ustedes lo evaluarán como una sabia decisión, esto de que a veces hay que parar en no proyectarse más, sino hacer crecer lo que hoy está funcionando, sobre todo cuando uno se enfoca en proyectos que son complejos, ¿no? Sí, son muy complejos y que tienen muchos públicos. Entonces tenemos que comenzar primero, y creo que ese sí es un resultado positivo para el año, que es el hecho de, al enfocarnos en dos ejes, digamos fundamentalmente en los que tienen algún puesto de liderazgo, en capacitarlos, digamos, en el diálogo, en la búsqueda de consensos. Eso, digamos, si bien, digamos, no es una misión fundamental de nuestra Mendoza, sí creemos que con lo que nos viene pasando, inclusive lo que nos pasó sobre el fin del año y sobre todo el primer semestre de este año, que fue tener una provincia sin presupuesto, nos hizo reflexionar de que teníamos que trabajar con especialistas en la temática de negociación, en la búsqueda de consensos, para capacitar justamente a esos líderes políticos, de organizaciones que no logran acuerdos, porque en leyes fundamentales para el funcionamiento de una provincia, como es la ley de presupuesto, no puede estar 6 meses o 8 meses discutiendo, digamos, con posturas totalmente antagónicas, cuando en realidad los problemas que tiene el presupuesto no son de una sola gestión. Entonces ahí fue que junto con otras organizaciones decidimos promover algo que veníamos charlando hace varios años, lo pudimos concretar junto con la Escuela de Gobierno del IAE de la Universidad Austral, y pudimos concretar la primera edición de curso de líderes políticos y sociales y empresarios, enfocándose justamente en esto, en la búsqueda de métodos de consenso para la toma de decisiones. En épocas de crisis como la que se viven y con complejidades como esas, uno imagina que los líderes deben tener mayor cantidad de herramientas para poder desenvolverse y la posibilidad de agudizar el ingenio trabajando sobre esa base. ¿Se enfocaron un poco en eso? ¿La idea era buscar ahí? ¿Cuál es el balance que haces de esa situación que se vivió? El balance, digamos, fue muy bueno al final del ciclo, que fue un ciclo intensivo. Fueron cinco partes, digamos, 5 etapas, sobre las cuales una de ellas se hizo en Pilar, consecutivas, con lo cual tuvo que haber un esfuerzo de parte de los líderes para asistir a las charlas, a las jornadas, a la capacitación. ¿El número importante? Alrededor de 50 personas hicieron el curso, de diferentes extracciones políticas, con diferentes cargos ejecutivos, legislativos, de gestión, organizaciones sociales, empresarias, empresarios en forma individual, algunos políticos que no tienen cargo, tienen cargos en partidos políticos, y la verdad que la conclusión es que son mayores las coincidencias que las diferencias. Entonces, muchas veces, digamos, no se pone en relevancia
en que se han llegado a un acuerdo, digamos, en las cosas fundamentales, sino tienen más importancia quizás las diferencias políticas o coyunturales que hacen que quizás, digamos, una temática que seguramente estaba ya acordada no termina sucediendo, no ganando en ninguna parte. Porque lo que termina sucediendo es que los dos que creen tener la razón, ninguno tiene la razón y finalmente la cosa no sucede. Sí. Entonces creo que el resultado para adentro fue muy bueno. Pero esto es una cuestión de largo plazo, esto va a seguir sucediendo, lo vamos a tener que seguir profundizando de manera de que ya los nuevos líderes, el nuevo liderazgo, ya venga, digamos, con ese estilo de discusión, que sea una discusión profunda y no una discusión superficial y coyuntural. Si se cortó la luz, agiliza tu reclamo. Envía un mensaje al 29600 con la palabra luz, espacio y tu número de NIC. Así de simple, así de rápido. Edensa, energía mendocina. ¿Sabés cuándo vence tu factura de luz? Envía un mensaje al 29600 con la palabra vencimiento, espacio y tu número de NIC. Así de simple, así de rápido. Edensa, energía mendocina. Segundo bloque de Balos TV. Seguimos hablando de estos tiempos de nuestra Mendoza, en el momento del balance, y vamos a compartir una charla que dejó el Foro Balos. Allí tuvimos la posibilidad de dialogar con Benjamín Coquelet, disertante del panel que organizó nuestra Mendoza en dicho foro. Balos se ha convertido en los últimos años en Mendoza, indudablemente, y con protección nacional y también internacional, en un agente que ha motorizado realmente el compromiso en la responsabilidad social empresaria. Uno imagina que esto es lo que te ha llevado a llegar a Mendoza, ¿no? Claro. Sí, me invitaron justamente a dar una charla sobre el trabajo que hacemos desde México, pero en toda América Latina, a favor de la rendición de cuentas de las empresas y la transparencia. ¿Cuándo comenzaste con esto? Bueno, yo tengo 37 años, comencé a los 19 trabajando este tema y propiamente tenemos una ONG que se llama Poder, que desde 2010 está trabajando este tema de lleno. Bueno, y contanos un poquito cómo ha evolucionado esto. Bueno, yo creo que al nivel de la sociedad, hace unos 10, 15 años, esperábamos solamente prácticas voluntarias, entre comillas, de relaciones públicas y mercadotecnia de las empresas en materia de responsabilidad social empresarial. Hoy día, yo creo que sobre todo la generación más joven espera y exige, como consumidores, como trabajadores, como vecinos de las empresas, mayor transparencia. ¿Qué es esto, no? Es un deber de cumplir con normas de derechos humanos, normas medioambientales, normas de buena gobernanza empresarial y realmente participar por el interés público de una forma más llena, más plena en la sociedad. Uno imagina que desde en los primeros tiempos se habrá trabajado mucho más sobre la presión. ¿Hoy hay una mayor predisposición del empresario a hacerlo? Sí, yo creo que es muy importante ir más allá de la denuncia y ser lo más propositivo posible. ¿Qué es esto, no? Es realmente buscar de forma proactiva a las empresas de que hagan sociedad con la propia grupo de la sociedad civil respecto a diferentes programas y proyectos que podemos hacer para justamente mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas. Las empresas no las pueden hacer solas, necesitan que nosotros desde la sociedad civil acompañemos esta tarea, pero siempre y cuando nosotros tengamos el derecho, y deberíamos tenerlo, de opinar y exigir mayor transparencia. ¿En todos los niveles de crecimiento de las mismas empresas está esto? ¿En las pequeñas, en las medianas, en las grandes? Sí, a todo nivel. Nuestra organización trabaja sobre todo con las empresas más grandes. Lo que nosotros vemos es un fenómeno que se llama la captura del Estado, que es cuando hay diferentes países con estados de derechos relativamente débiles, pues tienes una situación donde empresas muy grandes de repente están por encima de las leyes. Claramente en Estados Unidos de 2008 para acá, cuando fue la crisis en Estados Unidos, vemos la situación de bancos que entre comillas le llaman
demasiadas grandes para fracasar, ¿no? O sea, que están por encima de las leyes y supuestamente por encima del interés público. Nosotros creemos que esta tendencia es una tendencia equivocada y justamente creemos de que son esas empresas, sobre todo, que deberían participar de una forma más responsable con la sociedad. Los estados deberían darle más herramientas a organizaciones como la tuya a través de modificaciones legislativas, o hay que lograr que el empresario se acomode a lo que ya está vigente. Yo creo que realmente es una estrategia integral en el sentido de que tenemos que exigir políticas públicas. Nosotros desde la sociedad civil deberíamos fomentarlas propiamente. El flanco empresarial debe y tiene que trabajar desde sus propias trincheras a favor de estos cambios también, pero el propio Estado debería exigir cumplir con la legislación existente en diferentes casos, o en el caso de que no haya, pues que las hagan. ¿Percibe una predisposición de los estados públicos a acompañar esto? Mira, desde 2011 para acá, las Naciones Unidas ha implementado lo que le llaman los principios rectores de empresas y derechos humanos. Eso viene siendo una nueva norma jurídica a nivel internacional que los países, cada uno, tiene que adoptar para su propia realidad. Eso significaría de que las empresas tienen el deber de proteger, respetar y remediar violaciones de derechos humanos. Eso por sí es una norma mayor a la que teníamos antes y cada estado tiene ahora la oportunidad de implementarlo en su propio país. En América Latina, solamente Colombia está ya pensando en implementar esta norma nueva. Desde México y Perú también estamos exigiendo lo mismo, y a mí me encantaría que Argentina pudiera sumarse al barco también. Mucho trabajo por hacer, ¿no? Es mucho trabajo, pero estoy totalmente convencido de que lo podemos hacer. Siempre debe ser un privilegio poder participar de una charla como la de hoy. ¿Qué te gustaría que dejara como experiencia para aquellos que van a participar de la charla? Buena pregunta. A mí me interesa sobre todo que las personas saliendo de la charla donde yo voy a participar entiendan de que son ellos la clave para que nosotros logremos el tipo de sector privado que todos queremos, ¿no? Un sector privado responsable, transparente, que rinda cuentas y donde nosotros, como las partes interesadas y afectadas por sus prácticas, tenemos no solamente voz, pero también voto en cuanto a las exigencias sobre ellas. Muchísimas gracias y que disfrutes de tu estadía en Mendoza. Muchas gracias. Da la sensación perceptivamente, porque algunos municipios del gobierno provincial generaron una expresión de deseo que iba más allá de la ley de responsabilidad fiscal. Ellos tenían claro que la ley de responsabilidad fiscal hay que cumplirla, pero expresaron desde el deseo ir más allá, involucrarse con otros recursos superiores a eso, con la responsabilidad social empresaria. Por lo que me decís, la situación ha quedado solamente en una expresión de deseo. Sí, no solamente eso, sino que no están rindiendo cuenta. Además. O sea, en los municipios que tenemos planes de meta, no hay una rendición de cuentas pública como debe ser. En ninguno de los dos. En Maipú algunas cosas hizo, Bien. ¿no? Pero no lo suficiente. Y en el caso de la ciudad de Mendoza no ha hecho una sola rendición de cuentas. Es decir, que si no lo van a seguir haciendo, bueno, pues que deroguen la ordenanza. ¿En Ciudad puede tener una influencia el hecho de lo que pasó con el intendente? ¿Con el fallecimiento fatal? Sí, su estilo de liderazgo hacía, digamos, que todo pasaba por él. Las cosas importantes pasaban por él. Pero creo que en el caso del municipio de la ciudad de Mendoza, ellos reconocen que a los planes de meta como una herramienta muy útil para la gestión, lo cual nos alegra mucho. Porque en realidad si hay mejor gestión, si se gestionan mejor los recursos, si se gestionan mejores, se planifica mejor, porque eso obliga, digamos, a hacer una planificación. Recordad que esto, digamos, es una herramienta complementaria a los planes estratégicos. Lo que hace es que finalmente al ciudadano común le llegan mejores servicios. Sí. O sea, es muy difícil quizás para el ciudadano común y por eso quedaría interesante que esto quede claro, digamos, para la gente que nos está viendo en este momento, para el ciudadano común, que encuentre en nuestra Mendoza una herramienta para exigir que los gobernantes cumplan con sus promesas electorales y que haya un seguimiento y una rendición de cuentas de qué hacen con los dineros públicos. Y eso es una herramienta concreta y no hace falta tener ningún tipo de limitación para poder acceder a nosotros los vamos a ayudar a que así sea. Y el segundo tema, recuerden la gente común.
Si realmente el municipio no planifica y gasta mal los recursos, inmediatamente va a tener una consecuencia a su calidad de vida. O va a tener la sequía sucia y se le va a inundar la casa, o va a tener falta de iluminación y va a tener menos seguridad, o no va a tener la cloaca como corresponde. Estamos hablando de las cosas que gestiona un municipio. Y después por ahí, por encima de lo que ya, porque también acá hay una cosa, no me lo obliga la Constitución el hecho de dar seguridad, educación o lo que sea. Pero el intendente en el año 2015 sabe que es el responsable de lo que pasa en su departamento. Esté en su órbita o no esté en su órbita. Porque si no está en su órbita, pues tendrá que hacer las gestiones para conseguir que se lo den. Entonces es un gestionador. Hay cosas que tienen mayor responsabilidad, cosas que tienen menor responsabilidad. Pues el ciudadano tiene que exigir. Por lo que desprendo de lo que me cuentas, va a ser difícil, si esto no cambia, proyectar el vínculo, ¿no?, entre nuestra Mendoza y los municipios. Yo creo que hemos pasado una etapa en donde hemos sensibilizado, hemos tratado de siempre construir desde propositivamente, pero creo que ha llegado una etapa de que el ciudadano tiene que apoderarse del espacio nuestro para exigir. Sí, hay que tomar decisiones, ¿no? Exactamente. Es la parte, no sé si diría frustrante, pero la parte que no deja un balance positivo en el año. No, es que es un proceso. El proceso, creo que el proceso de conocer la herramienta, de que los funcionarios sepan cómo realizarla, cómo realizar los planes. Tenemos algo muy interesante de este año. Con un proyecto junto con la empresa IBM, que lo financió, hemos podido, y va a estar a disposición de todos los municipios que así lo requieran, de un manual de inducción hacia todo su personal, de directores, subdirectores, a los tomadores de decisión, para armar los planes de meta. Y hay otro tema muy importante, ojo, que eso sí no lo han realizado ninguno de los dos municipios, que hayan audiencias públicas como corresponde, no audiencias públicas armadas. Hasta ahora han sido audiencias públicas armadas por la política. Bueno, eso no lo queremos más. Bien. Digitadas para que simplemente se vaya a hablar a favor de lo que se propone y aplaudir, digamos. Exactamente. Eso ya pasó, ya pasamos esa etapa y ahora, y en un año electoral creo que estamos en un momento, no estamos hablando de enfrentarnos ni mucho menos, todo lo contrario. Decir, bueno, las herramientas están, bueno, ahora hay que usarlas. ¿Qué debería pasar? Hay que sentarse, hablar. Hay que sentarse a hablar y cumplir los compromisos que se asumieron y que no sea una herramienta de maquillaje. Vayamos a lo profundo y vayamos a que justamente, que es un poco que en estos proyectos lo que más cuesta, por eso tiene mucho que ver el rol del comunicador en esto, y te agradezco por las preguntas, el hecho de que cómo bajar a tierra estos proyectos que se ven muy de arreglo de élite. Y hablando de élite, los tomadores de decisión, no que tengan mayores bienes o menores bienes, sino esto tiene que superar esa etapa del diálogo de las élites, que van a seguir estando, a que realmente, para que esto continúe por mucho tiempo y que sea ya un tema sistemático en la relación entre el representante y el representado, que se involucren, digamos, las entidades vecinales, las organizaciones civiles y el ciudadano común, que quizás no lo representa la entidad vecinal, pero puede perfectamente dar su opinión en una audiencia pública. ¿Un paso positivo en esto qué sería? ¿Juntarse con los intendentes de los dos municipios? Por supuesto, nosotros vamos a mantener, y como lo mantenemos, al diálogo permanente, y ellos están muy agradecidos por todo el apoyo que han tenido, digamos, con todo esto, pero tenemos que hacer un paso más. Si no, no mejora la calidad institucional. Y por otro lado, vamos por más. ¿Qué pasa con los municipios que no lo tienen? Bien. Entonces, ¿Han iniciativa algunos? Yo escuchaba el otro día la propaganda de un departamento que dice: nosotros rendimos cuentas todos los días. Que me llamó mucho la atención. Digamos, el comunicar las obras públicas todos los días por los medios de comunicación como una propaganda no es rendir cuentas. Bueno, ¿querés agregar algo como cierre del año? Como a ver, haciendo, no sé si un balance general, pero por ahí o un mensaje o alguna expresión. La expresión es que tenemos un año electoral. Yo aprovecho este momento como para convocar a los que estén interesados en trabajar en la política no partidaria, pero influir sobre la política pública,
tienen acá un espacio de encuentro abierto para que podamos tener mejores gobiernos que nos van a implicar mejor calidad de vida para los mendocinos. Que el cierre de año sea, yo creo, no sé si estás enojado, pero algo de eso hay, un poquito. No, mirá, enojado no. Llevan mucho tiempo ustedes trabajando en esto, creo que... Yo creo que más que enojado yo soy un optimista nato. Creo que sí, serial, un optimista serial. Creo que hemos cumplido una etapa. Ahora comenzamos otra etapa en donde tienen que haber más goles. Si se cortó la luz, agiliza tu reclamo. Envía un mensaje al 29600 con la palabra luz, espacio y tu número de NIC. Así de simple, así de rápido. Edensa, energía mendocina. ¿Sabés cuándo vence tu factura de luz? Envía un mensaje al 29600 con la palabra vencimiento, espacio y tu número de NIC. Así de simple, así de rápido. Edensa, energía mendocina. Rescatamos de las actividades que realizó nuestra Mendoza la conferencia que se hizo en octubre y estuvo a cargo del filósofo colombiano Bernardo Toro. En esa oportunidad, el colombiano nos habló de minería sustentable y de el rol político de la sociedad civil. El rol político de la sociedad civil es el tema de la conferencia que vamos a compartir en un rato nada más con el reconocido filósofo colombiano Bernardo Toro, que está visitando Mendoza. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias, muy amable. Bien. No es su primera vez por estos lados. No, señor. Nuestra Mendoza ha elegido un momento que se da, quizás, yo no creo en las casualidades, creo que indudablemente hay una causalidad. En un momento en el que la minería se vuelve a reinstalar, es un tema que usted con mucha autoridad lo puede tocar y creo que de hecho han tenido hoy la posibilidad de hablar sobre esto. Lo que voy a decir yo no es una forma como nosotros estamos tratando de desarrollar el concepto de minería en Colombia. Una sociedad resuelve los problemas de acuerdo a la narrativa que tiene, o sea, de acuerdo a la forma como habla de ellos. ¿Sí? Entonces, la forma como ustedes hablan de fútbol es como se refleja en la forma como juegan fútbol. ¿Sí? O sea, la realidad que uno maneja, que uno opera, es la realidad que uno construye en la mente. Y esa realidad uno se la expresa con lenguaje, eso se llama narrativa, ¿sí? La forma como yo ordeno el mundo. Históricamente la minería está ordenada bajo un concepto de daño. La minería es mala, entonces hay que atacarla. O la minería produce muchas regalías, entonces hay que favorecerla. En Colombia estamos... Sí, o sea, se vuelve el juego sí o sí no. Entonces Colombia es un país que tiene dos grandes minas muy famosas, una de níquel y otra de carbón. Pero Colombia no es un país minero. O sea, no es un país cuya reflexión sea... las conversiones en Colombia giran alrededor del café, de la agricultura. ¿Sí? No es como Chile, que la narrativa es minera. ¿Sí? Chile tiene teatro, Quilapayún, historias, fantasmas. Y con un conflicto que nadie lo esperaba en los últimos tiempos. Pero sobre todo con una minería muy poderosa que representa casi un poco más de la mitad del Producto Interno Bruto de Chile. Es un país que sabe hablar de minería. Un país minero, sí. Entonces, a raíz de que Colombia, el mundo comenzó a verla como una gran reserva de minerales, en medio de una gran diversidad biológica. Colombia es uno de los países de mayor diversidad del mundo, junto con Ecuador y Brasil. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pensar la minería en un país diverso, que tiene tanta diversidad? No puede ser minería sí o no, o minería no. Entonces, desarrollamos una mesa de trabajo que lleva 3 años y medio, donde están todas las grandes mineras, todas las grandes ambientalistas, NTC, ATC, Tropenbos y todas las grandes entidades de derechos humanos de Colombia, las grandes fundaciones, todas reunidas en una mesa respondiendo a una pregunta: ¿cuál es la narrativa que Colombia necesita para hacer una minería original, una minería una narrativa que convierte a la minería en un proyecto ético de creación de riqueza? Y puesto de otra manera, una minería que la sociedad se sienta orgullosa de tener y la quiera proteger. Porque el test... No esté cuestionada todo el tiempo. El test para saber si hay alguna empresa o lo que estamos haciendo es que la gente se sienta orgullosa de tener eso y que la quiera proteger. Bien.
Porque ¿sí? hace parte, ¿no? Se hace parte y la mira así. De pertenencia Claro. a una industria. Y cómo pasar de una minería que siempre ha sido en el mundo mirada como una vaca lechera, porque a la gente le interesa de la minería de las Los regalías, recursos. las regalías y los impuestos. Pero la minería no es mirada como un sector estratégico, por ejemplo, como ustedes miran el campo, como miran, digamos, la carne, ¿no? Es estratégico. ¿Usted ve cierta similitud entre lo que pasa o lo que se busca en Colombia y lo que se puede hacer en Argentina? Pues lo que estamos haciendo ahora es cuál es el tipo de narrativa que Colombia está armando. El tipo de narrativa es muy sencillo. El título de la obra, después de 3 años, es cómo pasar de la minería como daño a la minería como riesgo. Y de la minería como riesgo a la minería como oportunidad. Porque usted mira la minería como un daño es, ¿la hago o no la hago? Sí. Pero si usted la mira como un riesgo, lo que realmente es, usted puede prevenirla y controlarla. O sea, todas las cosas que usted mira como un riesgo, dice, bueno, ok, ¿cómo entiendo este riesgo? ¿Cómo lo puedo prever? ¿Cómo lo puedo prevenir? ¿Cómo lo puedo controlar? Que es distinto de si es daño o no es daño, porque cuando usted mira las cosas como daño, le producen miedo. ¿Sí? Y cuando usted tiene miedo, usted ataca o usted niega, que es distinto. A ver, pongamos una cuestión. Una culebra, una serpiente venenosa es un riesgo. Usted la puede ver como un peligro. Entonces, si la ve como un peligro, sale corriendo o la mata. Un herpetólogo la ve como un riesgo. Entonces, procura ver cómo la entiende, cómo la toma en sus manos, cómo le saco el veneno para producir medicinas de alta calidad que se producen. ¿Sí? Entonces, lo que es un daño está visto como un riesgo. Cuando usted ve una cosa como un riesgo, puede prever, prevenir y controlarlo. Esa es la tesis. Bueno, lo quiero aprovechar en una pregunta más que tiene que ver con cuál es el objetivo que se busca en una charla como la de hoy, hablando de este rol que debe asumir la sociedad civil. No, la cuestión es que en América Latina tenemos que entender todos los países, o sea, en el fondo todo lo que estamos buscando es cómo hacemos instituciones y un Estado que se parezcan a nosotros y cómo hacemos una ciudadanía que se vea reflejada en las instituciones. Porque ¿qué es lo que ha pasado en América Latina? Que a veces los ciudadanos creen que pueden ser ciudadanos sin Estado y los funcionarios públicos creen que pueden tener Estado sin ciudadanos. Y entonces ha habido una separación entre los... Una ruptura. Una separación más que una ruptura, porque nunca estuvieron unidos, ¿no? Es una separación. Una separación. ¿Sí? Entonces, si queremos hacer transformaciones sólidas, ¿sí? Tenemos que entender que es la sociedad civil la que legitima y deslegitima todo, lo público y lo privado. Si digamos, un supermercado aquí en Mendoza que sea muy famoso y un día la gente decide no creer en él, se quiebra. Sí. Porque el valor de una institución depende de que la sociedad civil lo reconozca. ADEN es una escuela muy importante. ¿Y de dónde viene la importancia? Por ADEN no. Viene que la sociedad le reconoce y le da esa importancia. Si mañana se la quitan, puede seguir el mismo aviso, el mismo lugar y todo, y la institución desaparece porque la sociedad no la reconoce. La sociedad civil, usted y yo, la gente común y corriente, somos los que damos legitimidad y valores a lo público y a lo privado. Ese es el poder de la sociedad civil. Y necesitamos que América Latina entienda eso, para ver si logramos hacer instituciones que seamos capaces de proteger y de transformar, para poder hacer políticos distintos. Porque, por ejemplo, aquí los ciudadanos le creemos que los políticos tienen mucho poder. El político no tiene más poder que el que la sociedad le dé. Eso lo tenemos que entender. Si entendemos eso, vamos a acabar con los políticos corruptos, vamos a procurar que la política sea tan importante como debe ser en una sociedad. Porque sin política no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque la política es el arte de crear convergencia de intereses. Y solamente cuando usted crea convergencia de intereses, las cosas pueden cambiar. Mientras no haya convergencia de intereses, nada cambia. Muchísimas gracias por charlar estos minutos con nosotros y que disfrute la charla. No, usted muy amable. Llegamos al final de Valos TV. Esperamos hayas disfrutado del programa de hoy. Nos volveremos a encontrar la próxima semana para seguir acompañando a Valos y a nuestra Mendoza, desarrollando tareas de responsabilidad social empresaria.